Sí. Ok, listo. Vamos a empezar como si empezáramos de vuelta, así, cosa que los que no están se creen que recién empezamos. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre mentoreo y discipulado? Carla. Cuando yo entré al foro, puse de que yo no vi diferencia, yo vi realmente algo igual, o sea, una relación entre dos personas en la que uno enseña al otro para mejorar sus habilidades, ¿no? Para hacerlo mejor, como un entrenador prácticamente. Y luego me puse a ver los comentarios de todos y las respuestas y la mayoría en sí ve diferencia entre un mentoreo y un discipulado. Y yo, ya lo había enviado, así que Bien, ya Carla, está bien, no. está bien. Primero me alegro que veas los comentarios de tus compañeros. Sí. Y no te arrepientas de haber puesto eso. Bueno, Jorge. Bueno, a ver si me acuerdo qué es lo que he puesto. Porque ya tengo 60 años, de repente me olvido de la enfermedad del Alzheimer, mentira. Habíamos indicado que el mentor es una persona que tiene experiencia, que tiene conocimiento y que es un guía para otra persona de menos conocimiento. El discípulo es aquella persona que sigue a otra persona. Puede ser una ideología, una doctrina, así como muchos siguieron a Jesús. El discipulado es una actitud de seguir a un maestro. Jesús fue el gran maestro, ¿no? Y discipuló a muchos. Seguramente en el Antiguo Testamento hay varios que han discipulado a mucha gente. Han mentoreado también. Mi hermano, alguien decía, no fueron discipulados porque ya ellos fueron elegidos por Dios. Si bien en la antigüedad han sido elegidos muchos líderes, pero han necesitado así que alguien les hable, les oriente y les dé el poder de ser líderes. Estaba leyendo un pasaje sobre Pablo, por ejemplo. Había unas cosas muy interesantes que le dieron el liderazgo para que él maneje la situación, ¿no? Entonces, el discípulo es aquel que sigue a una persona con mayor conocimiento. Por ejemplo, en mi pequeña formación que yo tuve, yo tengo mentores. Alguna vez habíamos comentado que me enseñaban la palabra. Y esos mentores son ejemplo de vida, que dan buen testimonio, no solamente de palabra, sino de hecho. Muy bien, muy bien. Bueno, seguimos ahí metiéndonos en esto. ¿Dónde se encuentra mentor o la palabra mentor en la Biblia? La palabra, ¿no? Como palabra, como término. Discipulado aparece un montón de veces, discipulado. ¿Daisy? He entendido que la palabra mentor no aparece en la Biblia. No hay. ¿Y entonces qué estamos haciendo nosotros acá? ¿No es que somos bíblicos? ¿Dónde se escucha hoy día la palabra mentor? Ustedes que trabajan, que hacen ciertas cosas, me imagino que la habrán escuchado, porque son términos bastante populares hoy día. ¿O no? Empresariales. Sí. ¿Empresariales? ¿Eso dijiste, Jorge? Sí. Exacto. Exactamente. En las empresas te ponen un mentor para que te enseñe, no sé, la contabilidad, cómo se maneja el programa en tal lado, en tal otro. Entonces, quizá por ahí es que ustedes están también pensando en esto de entrenar con fin de que te reemplacen, ¿no? Es alguien que está entrenando a otro o ayudándolo con ese fin. El hecho de que no aparezca en la Biblia la palabra mentor no quiere decir que no es algo que tiene un fundamento bíblico, porque lo vemos en la práctica. La palabra Trinidad, por ejemplo, no está en la Biblia como tal. Sin embargo, espero que ninguno de los que está acá no crea en la Trinidad, ¿no? Y que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, los tres son uno y toda esa idea, ¿no? Es un fundamento del cristianismo, pero la palabra no está. Entonces, porque no esté no quiere decir que no exista o que no sea bíblica. Entonces, si bien es un término muy usado, considero que, yo decía, una de las cosas como para ilustrarlo, para mí es muy difícil y a veces, como yo les decía con el evangelismo, el discipulado, el tema de una plantita, cómo crece o lo que sea, incluso el tema de las misiones, nosotros a veces para definir y separar ciertas cosas, hasta el día de hoy a mí me cuesta
que me dicen misionero, y pienso en primer lugar que todos somos misioneros, porque el misionero es el que cumple una misión. Entonces, si yo tengo a Cristo en mi corazón, soy un misionero, porque tengo la misión de compartir, como soy embajador, como tantas cosas. Y si soy misionero porque me fui de mi país, me siento un poco incómodo comparando, por ejemplo, si tuvieron las lecturas que han hecho, con otros misioneros que son transculturales, que van a lugares donde el evangelio no ha llegado. Entonces digo, quieran o no, uno va poniendo ciertas etiquetas, como siempre hacemos como seres humanos, ¿no? Ciertas categorías. Entonces lo que pienso a veces es que separamos y ponemos categorías, y bueno, el mentoreo es un poquito más. En alguna medida estoy de acuerdo en que el mentoreo vendría a ser como, yo lo veo así, es como el segundo, como meter un cambio más en el discipulado. No sé si se entiende, en un auto, cuando vas manejando, el auto está prendido, vamos a ponerle que eso fuera, ¿no? Los comienzos como creyente, y en el discipulado uno arranca, uno empieza. Y entonces llega un momento donde pones una velocidad más. Ahora, a lo que yo, por lo menos lo que yo creo, ¿no? Esto no necesariamente es algo que ni siquiera que, no sé, que tienen que aceptarlo o creerlo tal cual, porque no es que, como digo, no es que esté en la Biblia, pero yo creo que el mentoreo es parte, el discipulado continúa, es un cambio más, el mentoreo es como una parte o ser parte más profunda de todo el discipulado. Entonces, en alguna conclusión, básicamente es parte de lo mismo. Es como que el discipulado es todo el proceso de seguir a alguien, y en algún momento el mentoreo te va llevando a hacer, voy a poner un ejemplo clarito, Jesús, que es el ejemplo máximo que nosotros tenemos como mentor, como discipulador, tenía no solo a los 12, sino tenía un montón más de discípulos, ¿sí? La Biblia dice incluso que algunos discípulos después se alejaron de Cristo, y Jesús les dijo, ¿ustedes también me piensan dejar? Y Pedro ahí le dice, no, ¿cómo te vamos a dejar? O sea, vos tenés palabra de vida, o sea, ahora, había más de los 12 discípulos, había mujeres, eran discípulos y todo, pero Jesús tenía un grupo íntimo, con los cuales invertía más tiempo. Y de esos 12, Jesús tenía un grupo más íntimo aún, con el cual compartió cosas que no compartió con los 12. ¿Sí? En algunos momentos incluso eran 4, eran los 2 hermanos, Andrés y Pedro, y los otros 2 hermanos, Jacobo y Juan. Y de esos 4, a veces Andrés quedaba como fuera, ¿no? Y era un grupo íntimo con la transfiguración, cuando Jesús resucita a la niña. Había momentos donde solo ellos 3 estaban. Y quizás necesitaban estarlo porque ellos fueron los líderes sobre los discípulos. Entonces, en ese caso, se podría llegar a decir que Jesús los mentoreaba un poco más a Pedro, a Juan, a Jacobo, pero no dejó de discipularlos. ¿Me explico? Entonces, en algún sentido, hay que tratar de no hacer tanta distinción entre una cosa y otra, y por eso pienso que me animé a armar esto sobre mentoreo, porque es ir un pasito más profundo que el discipulado, pero es el discipulado. Eso es lo que quiero que se entienda. No es que ahora estamos inventando otra palabra o agregando otra que ni siquiera está en la Biblia para, no sé, creer que estamos haciendo algo más. Estamos hablando de discipulado, pero estamos hablando de profundidad en el discipulado, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué ejemplos bíblicos? Algunos los mencionaron, no sé si todos, pero creo que lo han visto en la lectura, creo que mencionaba, ya ni me acuerdo porque he leído otras cosas. Pero ¿qué ejemplos bíblicos se les ocurre? Yo sé que Daniel mencionó uno de Pablo con alguien. No sé si Daniel anda ahí. Timoteo. Exacto. Pablo y Timoteo. ¿Qué otros ejemplos bíblicos más hay de mentores? Daisy mencionó uno. Bernabé a Pablo. Bernabé a Pablo. Muy bien. ¿Qué otro se les ocurre? La Biblia está llena de mentores, ¿no? ¿Quién más? Elías. ¿A quién mentoreó Elías? Para que lo reemplazara. ¿Flor? Deja de vender ahí en la Eliseo. librería. ¿O no está en la librería? No sé. Sí, estoy en la librería. Ah.
No, pues el de Moisés a Josué, después ¿Elías a quién? Elías. No, ni idea. A Eliseo. Eliseo. Elías Eliseo. a Eliseo. Muy bien, Elías a Eliseo. Hay un montón, ¿verdad? No, tenemos varios. Tenemos Bernabé también a Juan Marcos, incluso Pablo. También se dice que Pedro lo mentoreó, lo discipuló también. Entonces, también podemos tener más de un mentor. Tenemos como, bueno, Jorge mismo lo dijo. Pero como ven, también a veces se hace intercambiable esto, de decir mentor, decir discipulador. O sea, un mentor es como un ejemplo, bueno. En esto lo que yo quiero que entendamos, que estamos casi hablando de términos intercambiables, pero al mismo tiempo que hay una pequeña diferencia, que el mentor quizá tiene un grupo más pequeño. A mí me gustó, Daniel, estás ahí, vos mencionaste algo en el chat, en el foro, que me gustó como lo que habías puesto. ¿Estás ahí, Daniel? Sí. ¿Te deja Brigitte aparecer o no? ¿Qué es lo que te gustó? Lo que dijiste. Dijiste Lo algo comento todo. de la diferencia de lo personal del mentoreo. Sí, lo que pasa es que yo lo veo el mentoreo como que más personal, como que más uno a uno. Entonces implica un poco más personal, más, podríamos decirse, vivencial, ¿no? Entonces, y el discipulado lo veo un poco más como espiritual, como quizás no tan personal, bueno, al menos lo que veo, ¿no? No tan personal, quizás puede ser de uno a mucho, sin embargo, el mentoreo yo lo veo que es más uno a uno. Entonces esa es la diferencia que logré ver. No sé si lo de espiritual lo decís porque el mentoreo lo escuchás más en ámbitos seculares, ¿puede ser? Sí. Okay. Lo que pasa es que el discipulado solo lo escuchás en la iglesia, ¿no? Entonces, y obviamente es espiritual. Y el mentoreo, pues hay bastante en el ámbito empresarial. Hay incluso, he visto esto, coach de la vida, y no sé qué más se inventa. Coaching, sí, es otra palabra nueva que hay ahora, el coaching. Eso. Para poner términos en inglés que suenan Que es más similar, ¿no? Es similar. Exacto. Sí, coaching, mentoreo es muy parecido. También, ¿sí? Yo no sé por qué, pero yo lo percibí más bien al revés. Yo percibí como que mentoreo algo un poco más simplemente intelectual, de te transmito mi conocimiento, y el discipulado como que algo más íntimo. Te acompaño en la vida, ¿me entendés? Algo así. Te acompaño a ver cómo lo aplicas, lo que conociste, algo, o sea, será por la idea que yo tengo, no sé, Más secular. de los discípulos de Jesús, digamos, ¿no? Uh-huh. Que era más íntimo, porque un discipulado, en realidad el objetivo era, creo yo, que es precisamente lograr que la otra persona tenga esa intimidad y esa relación con Dios. Y bueno, bien, no sé, bien. lo percibí al revés. Está bien. Pienso, hay un poco de todo. Pienso que el mentoreo se nos está haciendo muchas ideas que vivimos hoy, por eso mismo. Por eso yo le preguntaba a Daniel esto, porque me sorprendió que él puso el discipulado más espiritual. Y entonces como, bueno, el discipulado es todo, porque vos no solo trabajás el área espiritual, Jesús trabajó con los discípulos, el área psicológica, el área social, anímica, todo. O sea, es integral el discipulado, es todo el ser, ¿no? Entonces no se puede separar. Claro, esa es la teoría, ¿no? Pero en la práctica, dentro de las iglesias, ¿se lleva de esa manera? Ah, bueno, no, o sea, en algunos lados ni siquiera se hace discipulado, para nada. Claro, y los discipulados que yo conozco, son cursos. Vamos y nos sentamos, Cursos. nos sentamos y avanzamos un tema sobre doctrina o lo que sea, y ya, digamos, ¿no? Teórico. Tal cual. Claro, exactamente. Entonces, bueno, eso fue no, está perfecto, está bien. Punto de vista. Por eso también lo digo que no, ahí intercambiamos ideas y cada uno, porque yo pienso lo que Daniel dijo, pero Daniel me explica su parte, y no estoy diciendo ni que está bien ni que está mal, por eso siempre les dije, por ejemplo, en el foro, la idea es compartir lo que están pensando,
Y bueno, si se equivocaron, como Carla dice, ay, pensé que me equivoqué porque miré lo de los demás, capaz que no, capaz que sí. Estamos para intercambiar las ideas y ir viendo. Después vamos a llegar a un acuerdo o a intentar llegar a un acuerdo. En estas palabras ya ven que no es tan sencillo, porque tenemos toda una concepción de mentoreo, ahora se agregó la palabra coaching, que está muy de moda en empresas, en todo esto. Pero, por ejemplo, la palabra mentor en sí, surgió de una persona que se llamaba Mentor. ¿Alguien sabe eso o no? Bueno, esto sale de Odiseo, la Odisea, el famoso libro de Homero, donde, si usted lo busca en el diccionario, seguramente va a decir, ¿no? El mentor es como un maestro, un padrino, y cuando se dice que cuando Odiseo fue a la Odisea, fue a pelear ahí en Troya, creo que, si estoy bien, tampoco que sé tanto de literatura, pero bueno, cuando él fue a pelear ahí, él le dejó a este tal mentor, que era un amigo de él, su hijo a cargo, para que lo entrenara. De ahí surge la concepción de un mentor. Y cuando ves esa concepción, eso no es necesariamente entrenar a otra persona para que lo ponga a su cargo, porque mentor simplemente sí le transfirió conocimiento. La idea era que lo entrenara, lo preparara. Hoy capaz que para nosotros sería como una especie de, ¿cómo se dice?, el que cuida a los niños, una niñera, una cosa así. Pero obviamente que es mucho más, ¿no? Era un entrenamiento para que fuera un hombre, para que fuera como un ayo, una especie de consejero, pero un poco más que eso. Que lo suplantara al padre, una cosa así, ¿sí? Consejero, guía, un poco todo eso. De ahí surge la palabra mentor, de la que estamos hablando, que básicamente, y esta sí es un poquito la idea de lo que es el mentor, es una persona que está más experimentada y que ayuda a otro con menos experiencia en el desarrollo personal de esa persona. Pero no necesariamente para que lo suplante. Sí hay ejemplos, y los vemos en la Biblia también, que los podemos entender como Elías a Eliseo, como, bueno, Pablo a Timoteo, no necesariamente para que Timoteo lo suplantara en su trabajo, pero sí en seguir la obra, ¿no? Y eso lo hacen casi todos. Pero no es necesariamente la idea de un mentor. Sí es entrenarlo. Hay una palabra que es clave en el mentoreo y es fundamental, que es la palabra empoderar. Esa, si no se acuerdan de la definición de mentoreo, no importa, bueno, importa porque se la voy a preguntar, pero la palabra empoderar, si no se acuerdan de nada, pongan algo que tenga que ver con empoderar. Es decir, darle poder, potenciar a esa persona para que sea la persona que tiene que ser, ¿no? Les voy a leer la definición como la tengo. Empoderamiento femenino. Sí, no, ese no, pero no nos vamos a poner a pelear ahora con el feminismo y todo eso. Pero sí que la persona que tiene las capacidades pueda hacer llegar al potencial que tiene, ¿no? La definición más larga de mentoreo es tomar la iniciativa de unirse, o sea, la persona que es mentor toma la iniciativa de unirse en la trayectoria de la vida de alguien y llegar a ser un instrumento de Dios para ayudar a la persona, o sea, empoderarla, a llegar a que esa persona sea todo lo que Dios quiere que sea y que pueda hacer todo lo que Dios quiere que haga. Eso, en otras palabras más cortas, es una persona más experimentada que ayuda al otro a empoderarlo, que lo anima y lo potencia, ¿sí? Que sirve al otro como instrumento para que el otro alcance los objetivos que Dios tiene con él, ¿no? Básicamente es eso. ¿Es parecido al discipulado? Sí. ¿El discipulado es parte de esto? Sí, es lo mismo, es similar. Pero sí me quedo con esta idea de que el discipulado es más general, el mentoreo es elegir menos personas para invertir más tiempo en ellas. Porque vos no podés empoderar. Jesús tenía 12 discípulos, con ellos pasó más tiempo, pero Jesús tenía más discípulos. Y no compartió. ¿Cuánto tiempo se imaginan que pasó con los demás, con los de afuera? Y no el mismo, ¿verdad? Jesús a veces andaba con multitudes, pero él se apartaba con los 12. Él pasaba más tiempo con los 12. Y él los empoderó. Él les dio el potencial, los entrenó en el día a día, pasaba montones de cosas donde ellos lo veían actuar. Entonces, eso es parte del mentoreo que él tuvo con ellos. Y de esos 12, había 3 que iban a ser los líderes sobre ellos, con los cuales pasó aún más momentos íntimos. No todos vivieron la transfiguración, no todos vivieron momentos íntimos donde Jesús compartió otras cosas con ellos. Entonces, era necesario pasar más tiempo con menos personas.
Eso es una de las claves del mentoreo. ¿A qué voy con esto? Con que como personas que queremos hacer discípulos, tenemos que tratar esto. A veces uno quiere, bueno, primer cosa de lo que mencionaba recién Daniel, en las iglesias, ¿qué hacemos? Y discipulado para todo el mundo, curso. ¿Entraste a la iglesia? Ah, sí, yo. ¿Estás siendo discipulada? Sí, tengo un curso. Para ser miembro de la iglesia hay que hacer un curso. ¿El curso de qué es? De discípulo. Y con eso ya está. Pero no tenés a nadie que te siga, que te lidere, que te entrene, que te anime, que te lleve hacia eso. A veces lo tenemos porque tenemos una buena relación con alguien que sabe un poco más que nosotros. Pero lo interesante y lo ideal es, no, como nosotros, como personas con cierta madurez espiritual, con cierto crecimiento, tratar de llevar a otras personas hacia eso. Lamentablemente creo, me pasa a mí, nunca tuve un mentor que me agarrara bajo el ala y me dijera, vení, quiero que estudiemos juntos, que trabajemos juntos, no, o sea, no como en los tiempos de Jesús, porque eso no va a pasar, a salvo algunas cosas medias aisladas de alguna persona que tendrá un ministerio donde, no sé, algunos jóvenes pueden ir y vivir con esas personas o estar en una iglesia. He escuchado algunos casos así, pero por lo menos de invertir tiempo en alguien. Lo ideal es llegar a eso. Entonces, por nuestras circunstancias, porque no tenemos tiempo, porque nosotros tenemos vidas ocupadas, porque tenemos familias, porque tenemos un montón de cosas, evidentemente eso no lo vamos a hacer, pero sí es importante que pensemos, primero, que el discipulado no es un curso, y segundo, que por ahí, si bien por ahí tenés un par de personas que estás tratando de discipular, sin que haya esta relación de nombre, ¿no? Porque a veces suena muy como, uy, tengo un discípulo. Eso yo lo he escuchado en otros ámbitos, en otras iglesias, y suena un poquito como, no sé si es arrogante la palabra, pero suena un poquito como raro, ¿no? Pero sí, esa relación existe. La otra persona por ahí te tiene como, es el pastor de jóvenes, el líder, y bueno, uno tiene que empezar a ser intencional en animar a la otra persona, en tratar de empoderarla. Y si tenés varios a los que estás influenciando, es encontrar a esas personas más íntimas que, bueno, como decíamos, te pueda reemplazar, que pueda multiplicarse vos en esa persona. Que lo ideal de un buen mentor cristiano es que el otro te sobrepase, que sea mayor a vos, que llegue más lejos. Eso es empoderar. Y eso es lo que tendríamos que intentar nosotros hacer en este servicio a Dios, ¿no? Hacer discípulos que hagan discípulos, dice Pablo en 2 Timoteo 2, ¿no? 2:2. Entonces, eso es un poquito lo que quiero que se entienda de esta palabra y de esta idea. El tema de todo esto, de lo que es el discipulado, y creo que ya lo hemos hablado un poco, lo han leído, pero es básicamente el corazón del cristianismo, tanto el evangelismo como el discipulado. Jesús no dijo, vayan y evangelicen a todos lados, no, vayan y hagan discípulos, hagan personas que puedan hacer, como Pablo le dijo a Timoteo, otros discípulos. No es enseñar y compartir y solamente compartir, sino que esto se reproduzca. Enseñándoles, como dice la Gran Comisión, que guarden todas las cosas, ¿sí? Entonces, en el discipulado tenemos obediencia, que hay que obedecer la Gran Comisión, lo que el Señor nos dijo, pero hay que formarlos. No es solo informarlos, no es solo pasar un curso, no es solo aprobar una materia, sino formarlos, lo cual es mucho más que un curso de 1 hora y media, de tantas veces por semana, de tantos meses. Es un estilo de vida que se impone hacia los demás, o sea, que no se impone, por ahí suena mal, pero que es un estilo de vida de darme yo hacia los demás, de tratar de invertir mi vida en los demás para que se replique esto, ¿no? Entonces es modelar la vida, una vida de obediencia a Dios, que les muestra, que les da un ejemplo para que ellos quieran seguirlo, ¿no? Entonces también es acción, no es solo una intención, no es solo una teoría, sino es un estilo de vida que se muestra en la diaria, en el día a día. Jesús no era solo que pasaba cursos con los discípulos, ¿no? Jesús estaba constantemente con ellos, entonces es una demostración práctica. Y pienso que si ustedes se ponen a pensar, y si como iglesia, pero cada uno de nosotros como individuos,
buscaras hacer esto, creo que cambiaría muchas cosas en la iglesia. Y habría una transformación. Y creo que esto es lo que haría que, bueno, pienso que este es el ADN de una iglesia, cuando lo veo en Hechos, como vieron la iglesia primitiva, lo que pasaron en el curso de Hechos, o cuando leen Hechos, cuando vemos cómo Jesús invirtió en los discípulos y les cambió la vida, cómo pasaron de ser, no sé, personas tan imperfectas a ser tremendos líderes usados por Dios. Pienso que es lo que hace una iglesia sana, una iglesia que verdaderamente haga discípulos. Por eso separo también y meto esto de la diferencia entre un curso y un estilo de vida, de hacer discípulos. Y de ahí podemos, capaz que si cada uno de ustedes está mirando su iglesia pensando y dice, bueno, que mi iglesia no hace esto, qué sé yo, y nadie lo hizo conmigo también, creo que en algún sentido somos medios huérfanos en esto, pero una vez que uno aprende, es decir, o que entiende lo que se nos pide y lo que deberíamos hacer, es tratar de invertir nosotros en decir, voy a tratar de hacerlo, voy a buscar la forma, voy a buscar con quién. Lamentablemente, por tema de tiempo, fíjense, ya son 8:15, ya pasamos una hora. Una hora, sí. No, perdón, 45 minutos. Pero no tenemos tanto tiempo para ver pasajes bíblicos y ver tantas cosas, pero Jesús, antes de elegir a los 12, Jesús estuvo orando y esperando el momento. Y tampoco es que Jesús llegó y ya los eligió. Y no es que los discípulos no lo conocían a Jesús antes que él los eligiera. No es que Jesús pasó por una barca y quién es, y de repente dijo, vení, seguime, y lo siguieron porque a ciegas. Si estudiamos la palabra, si estudiamos los evangelios, vemos que los discípulos, por ejemplo, Juan y Andrés y Pedro, y Jacob seguramente, eran primero discípulos de Juan el Bautista, estaban siguiendo la verdad, y cuando Jesús pasó, lo vieron y se dieron cuenta. Juan dijo, Él es, y lo fueron a buscar. Fue un proceso para que ellos llegaran a ser los discípulos del Señor. Y así como ellos, hubo otros que también lo conocían y Jesús no los eligió. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando nosotros empezamos a tratar de tener una intención en replicar nuestra vida cristiana en otros, quizá tenemos que ser más intencionales y pensar un poquito más en orar, en esperar y en elegir menos pero mejor, porque estás invirtiendo algo que no va a volver nunca, que es tu vida, tu tiempo. Entonces, así como Elías lo hizo con Eliseo, que cuando lo fue y se acuerdan que él estaba trabajando y le tiró el manto, como llamándolo, o sea, tuvo una confirmación de parte de Dios de que Eliseo era la persona. No es que dijo, bueno, necesito un discípulo, así que me voy a buscar a uno, conozco a aquel que está allá y lo voy a buscar, porque no es así. Entonces, esto del mentoreo es tomar una iniciativa de unirnos a la vida de otra persona, de invitarlo a tratar de ayudarlo y potenciarlo para que nos supere, para que vaya más allá en su relación con Dios, para que sea potenciado y para que llegue a ser la persona que Dios quiere que sea, ¿no? Hablaba, no me acuerdo quién fue que mencionó algo del Espíritu Santo y les pregunté si el Espíritu Santo era Daisy, ¿no? Si el Espíritu Santo era un mentor. Y había un versículo que citó, no me acuerdo, creo que fue Jorge, sería. Sí, creo que era Jorge, sí. Y me pareció eso, como que el Espíritu Santo tenía esa característica de también ser mentor. Totalmente. Además de ser nuestro, ¿cómo se dice? El que nos, ¿cómo es? Se me fue la palabra. Pero que como que nos anima, o cuando estamos decaídos, lo que sea, consolador, el que nos consuela, esa era la palabra. Vean ese en Juan 14, no sé si este es el que Jorge mencionó, pero Juan 14:26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, lo que hace un mentor, y les recordará todo lo que yo he dicho. Entonces, además de esto, no son solo las funciones del Espíritu Santo, pero sin duda tenemos un mentor celestial que está en cada uno de nosotros, y a veces pienso, ¿no? Si es que fuimos huérfanos de tener un mentor físico, una persona que nos llevara a potenciarnos más,
A veces tuvimos muchos maestros, a veces tuvimos personas, obviamente, que nos han enseñado, que han invertido de ellos en nosotros, pero no necesariamente puedo yo en mi vida decir, tuve a esta persona que invirtió su vida completamente en mí, y me vio, y me llevó, me potenció. No es mi caso, pero sí tenemos al Espíritu Santo, ¿no? Que uno plantó, el otro regó, otro puso otra cosa, y el Señor, el mentor grande, el mentor celestial, Dios, el Espíritu Santo, fue el que siguió haciendo el trabajo nosotros y no descansa nunca, ¿no? Entonces, tenemos un mentor celestial, que es el Espíritu Santo. Bueno, tenía varios pasajes que no tengo el tiempo para compartir, pero quiero mencionar, por ejemplo, algunas cosas de cómo Jesús hizo su mentoreo con sus discípulos. Jesús acá básicamente vino a la tierra ¿para qué? Dos cosas por las que él fundamentalmente vino. ¿A qué vino? La primera. Cumplir la promesa. ¿Cómo? ¿A cumplir las promesas? Cumplir la promesa. Sí, pero ¿qué vino a hacer? ¿Qué cosa vino a hacer? ¿A qué vino? Que si él no hubiera venido, no sé. A morir por nuestros pecados. A rescatarnos, ¿verdad? Ese fue la gran comisión, el gran trabajo que él tuvo. Rescatar a un pueblo, rescatar a su gente, ¿y cómo lo logró? Muriendo en la cruz, ¿no? Viviendo una vida perfecta, el sacrificio perfecto, una sola vez y para siempre, ya no hay necesidad de sacrificios temporales. Una vez y para siempre Jesús, con su castigo, con su muerte en la cruz, pagó el castigo que correspondía como es a nosotros, ¿no? A cada uno de nosotros. Y lo otro que vino a hacer, ¿alguien se anima a decir qué fue lo otro? Bueno, le voy a poner así, por ejemplo, Jesús vivió 33 años, ¿sí? Físicamente acá en la tierra. ¿Por qué no vino y, no sé, cuando ya tenía una edad, 18 años, vamos a ponerle mayor de edad, ¿por qué no murió ahí? ¿Por qué estuvo 3 años trabajando? ¿Cuál era el objetivo de tener discípulos? ¿Por qué lo hizo? ¿Para qué enseñarle a estos pescadores, a este cobrador de impuestos, al traidor también? ¿Para qué trabajó? Para que ellos también compartan, para que repliquen la vida de Jesús, ¿no? Y puedan enseñar a otros cómo vivir. Ajá, muy bien, exacto. Y en otras palabras, para edificar la iglesia. O sea, el fundamento de la iglesia, lo dice Efesios 4, 12 creo que es, del 11, empieza, es el fundamento de los apóstoles y el fundamento de los profetas y todo eso. Entonces, hay un fundamento que es Cristo, el fundamento principal sobre el cual se construye todo el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Ese es el entrenamiento que él hizo. Él estuvo 3 años en la tierra trabajando con ellos, viviendo con ellos, invirtiendo en ellos. Entonces, ¿cómo lo hizo? Mentoreándolos, discipulándolos, entrenándolos. Hay un micrófono abierto, está medio fuerte. No lo veo porque no veo a todos ahora. Pero, ok, ya se apagó. No, ahí se prendió de vuelta. ¿Dónde está? Ah, es el tuyo. Es el hermano Jorge. Jorge. Apagá ese micrófono. Ya lo apagué. Está bien, ya te lo apagué. El entrenamiento que Jesús hizo con ellos, obviamente fue fundamental, fue clave. Y de él, evidentemente, como el ejemplo máximo, del cual podemos desprender también las enseñanzas de Pablo, de cualquiera que estuvo entrenando a otros, pero Jesús como el ejemplo máximo de mentor, podemos ver que, por ejemplo, como yo les decía, fue intencional. Jesús tuvo una intención desde el comienzo. Jesús oró primero para que Dios le mostrara quién elegir. Incluso en Lucas 6, no lo vamos a leer, pero en Lucas 6, 12 y 13, si lo quieren anotar después, si lo ven, Jesús oró previamente a elegir a los 12. Jesús pasó toda la noche orando, buscando la guía de Dios para elegir a los 12, siendo Jesús. O sea, y no le voy a decir que le erró, porque estaría mal, pero hubo uno que no salió bien. ¿Se entiende lo que digo? Y era Jesús.
y buscó la guía toda la noche. ¿Qué voy con esto? Nosotros podemos decir, sí, Señor, yo quiero invertir en otros, quiero reproducir a la nueva generación, voy a trabajar con adolescentes, voy a trabajar con personas en las cuales tienen deseo. Bueno, mostrame, Señor. Y es lo primero, a veces solamente vemos lo de afuera, como veían los israelitas cuando eligieron a Saúl, a veces vemos intenciones o palabras bonitas o carácter, vemos las cosas físicas, las cosas que por ahí intelectuales, vemos personas que nos enceguecen. ¿Por qué? Porque mirá qué bien que habla este joven, mirá qué bien o cómo sabe todo, ¿no? Cómo es el primero en orar, cómo es el primero, todo lo que vemos por fuera, las apariencias, y no vemos a aquel que no, porque este no habla nunca, este no come, este no, este es tímido, este es no sé cuánto. Hay rasgos de liderazgo que lo vemos en el lado humano, y a veces por no buscar de Dios, por no buscar intencionalmente la guía del Espíritu Santo, nuestro gran mentor, si queremos invertir en otros, al final estamos desperdiciando nuestra vida, porque quizá elegimos personas que ni siquiera son cristianos, o personas que no van a reproducirse, ¿no? O que sus intenciones son otras. Así que la intención nuestra es fundamental cuando queremos reproducirnos en otros. Buscar, como les digo, si vas a mentorear a alguien, si vas a buscar a alguien dentro de los que vos ya sos influencia, ya sos maestro, ya sos profesor, ya sos alguien en quien otros te miran, tratar de tener un grupo más íntimo, quizá uno, como decíamos, personal. Una persona en la cual vos sientas que sería bueno pasar más tiempo, invertir un poco más. Entonces empezá orando, pidiéndole a Dios que te muestre esa persona. Capaz que es la que menos te imaginás, pero si te abrís a lo que Dios quiere mostrarte, quizá Él te sorprenda, ¿no? Así que eso es importante, la intencionalidad. Primero orar, identificarlo, una vez que sentimos que realmente Dios quiere que invertamos en esa persona. A veces podemos estar orando y a mí me ha pasado que estaba orando y la persona vino a arrimarse a mí a decirme que quería hacer algunas cosas, algún curso, una cosa así. Entonces vos decís, ¡fua! Si esto no es una confirmación de Dios, porque yo estaba orando por un par de personas y vino esta persona a decirme a mí que quería algo más. Entonces, hay esas respuestas de parte de Dios que son clarísimas. Entonces hay que identificarlas, hay que darnos cuenta cuando el Señor nos está diciendo, esta persona puede ser. Y capaz que es una persona que en el momento no es cristiana, no lo sabemos. O no entiende del todo el Evangelio, no sabe nada, no lo sabemos. Bueno, es parte de comenzar con esa plantita, a cuidarla, a germinarla, la semillita, a darle, a invertir un poco más, darle el sol, cuidarla, invertir tiempo en esa persona, ¿no? Y obviamente, bueno, la parte que después nos corresponde es el empoderarla, el empezar a enseñarle, a guiarla. Todo eso es lo que tiene que ver con la intencionalidad. Repetir las lecciones, porque la persona, más si es muy madura, por más que vos digas, bueno, a veces podemos decir, no, Señor, pero ¿estás seguro que esta es la persona? Porque no veo nada, no veo crecimiento, no veo que esta semilla esté brotando. Hay que repetir las lecciones, hay que tener paciencia, pero es parte del trabajo por el cual nos llamaron, ¿no? El cual si estamos en esto, si queremos hacer discípulos, estas son las cosas que tenemos que tener. Pero la intención de hacerlo es fundamental. Y otra cosa que es clave en el evangelismo, pero es más que clave en el discipulado, por eso no es un curso, es la relación, lo relacional. Tiene que ser, un mentoreo tiene que ser relacional. Si es personal, si es más íntimo, mucho más. La persona va a aprender en cuanto más te conozca, más pase contigo. Jesús trabajó en llegar a los corazones de ellos. Tuvo contacto y ese contacto que tuvo con ellos tan íntimo causó el impacto. ¿Por qué? Porque lo conocían a Jesús, porque sabían que era verdadero, que era íntegro, que no había mentira en él. Y para lograr formar el carácter, que es lo que va a cambiar las personas, necesitas ser cercano a ellos. No es en un curso que se cambian los corazones. Podés cambiar un poquito la mente, más o menos, pero eso no va a cambiar el carácter de la persona. Entonces, tiene que ser intencional, pero tiene que ser relacional. Y eso es pasando tiempo. Eso no puede ser solo en un curso.
Cuando vemos al Señor es el ejemplo máximo, ¿no? Pero por eso Pablo podía hablar con tanta autoridad con Timoteo, con los tesalonicenses, cuando dice, acuérdense cómo yo les hablé, acuérdense lo que yo les decía, cómo me comporté con ustedes, que nunca busqué cosas ocultas. Todo eso muestra la integridad de uno. ¿Cómo la persona sabe que vos sos una persona íntegra? Porque te conoce. Entonces, vos no podés, y ahí es donde está la diferencia, ¿no? Que lo mencionamos recién, entre mentoreo y discipulado. A veces discipulado podés tener más personas, pero hay personas que te van a tener que conocer más si vos querés reproducirte a vos mismo. No a uno mismo, como dice Pablo, ¿no? Sígame a mí como yo sigo a Cristo. Y él lo puede decir con autoridad, y aquellos que lo conocían íntimamente, los Timoteo, los Tito, podían decir, sí, es verdad. Porque uno puede hablar muy bonito y todos podemos escucharlo y qué bien pero si la persona que está siguiéndote te escucha y dice, pero no es verdad eso. Yo en la íntima lo veo y no es cierto. Entonces, por eso necesitamos intención y relación. Si no tenemos intención en ser relacionales con los demás, si queremos gobernar no, pero si queremos mentorear, discipular desde el púlpito, desde la plataforma, desde cierto lugar, no vamos a llegar a nada. O sea, el mentoreo implica que me baje a la altura del discípulo, a la altura del mentor, del mentoreado, y que seamos uno y uno, que charlemos en las difíciles, que abramos nuestro corazón, que seamos transparentes. Entonces, tenemos que llegar a ese nivel, ¿no? De tener una relación. Cambiar los corazones, eso es fundamental. Pero evidentemente, Jesús no solo logró eso, sino también fue intelectual. O sea, llegó a una relación donde les cambió la mente. Si no transformás la mente de los discípulos, ¿y cómo lo haces? Enseñando la verdad, enseñando la palabra. Jesús, ellos tenían ciertas ideas, ciertas concepciones que eran equivocadas, y él tuvo que, bueno, cuando resucitó estuvo 40 días enseñándoles, como un último gran seminario, ¿no? Entonces, está bien, uno puede ser relacional, puede tener una relación muy linda con la otra persona ver que somos íntegros, que nos vivimos más o menos bien, que somos buen ejemplo, pero tenés que enseñar la verdad. Y para enseñar la verdad tenés que conocer la verdad. Entonces, para poder decir como Pablo dijo, síganme como yo sigo a Cristo, tenés que conocer a Cristo. Y la verdad la conocerán y los será libres, ¿no? Entonces, tiene que haber, en Romanos nos cuenta, ¿no? Lo de la transformación de la mente. Tiene que haber esa transformación. Se va dando, no es de un día para el otro, y no es solo en un aula, no es solo en un curso. Pero tenés que lograr un impacto en las mentes de las personas. Acá tengo un pasaje que también les quiero compartir. Lucas 24, 45. Dice, Lucas 24, 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Entonces, esto también es lo que el Señor les decía, les abría la cabeza de la forma que Él les compartía la verdad. Él los preparó para el ministerio enseñándoles la verdad, abriéndoles la cabeza, haciéndoles entender las cosas que estaban erradas. No es que solo estamos enseñando, no es solo un curso, pero sí tiene que haber verdad compartida, ¿no? Hay que comunicar la verdad de Dios y enseñarla, porque una mala doctrina no nos va a llevar a ningún lado, ¿no? Bien lo decían ustedes, mentores hay en el mundo secular. O sea, uno puede mentorear a otro, pero no mentorearlo en la verdad de la palabra de Dios. Así que también tiene que ser intelectual. Y evidentemente cambiamos mentes, bueno, no nosotros, ¿no? El Espíritu Santo, el gran mentor. Cambia corazones, cambia las mentes para cambiar las manos, para cambiar las habilidades, para que la persona en la práctica sea una persona diferente, ¿no? Entonces nuestra forma de discipular, de mentorear, tiene que ser práctica también. Tiene que ser mostrada con nuestro andar, con nuestra diaria demostración. Por eso lo que Pablo dice, ¿no? Un gran mentor, que no sea el Señor, Pablo. Sígame a mí como yo sigo a Cristo. Y que uno pueda llegar a decir eso, lo cual obviamente te expone, porque vos decís, pero si vos te equivocaste, si vos le contestaste mal a tu señora o a tu marido, a tu hijo, nos exponemos. No es fácil decirle a alguien, vení, seguime, o vení, vamos a hacerlo juntos. Capaz que no seguime, porque por ahí, como digo, suena muy, no sé,
muy fuerte, o uno dice no me siento preparado. Pero como ya lo vimos antes, este es el llamado que tenemos todos nosotros. Ustedes no pueden decir, ese es el trabajo del pastor, ese es el trabajo del líder de jóvenes, que preparar a los adolescentes. Bueno, vos estás encargado de algo, yo no. Porque esa es una excusa que no la vemos en la Biblia, ¿no? Nosotros tenemos la necesidad o la responsabilidad de prepararnos nosotros para ayudar a otros, para entrenar a otros. Y el pasaje que, bueno, para mí es lema, de 2 Timoteo 2:2, lo que Pablo le dice a Timoteo, dice, lo que has oído de mí, es decir, la verdad que has oído de mí, la palabra que has oído de mí, delante de muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. O sea, acá le está diciendo, orá mucho, buscá los corazones, aprendé, que el Señor te muestre quién es. Hombres fieles, que sean idóneos, también con las manos, que sean hábiles, que sean entrenados, que puedan poner en práctica las cosas, que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, acá estamos hablando de un entrenamiento de casi como de pastor a pastor, ¿no? Pero esto va para todos nosotros. Nosotros tenemos que tratar, quizá a nuestro nivel, de, no sé, mamá, ama de casa, papá, hombre de Dios, padre de familia, una jovencita de Cristo, un hombre, un jovencito de Cristo, lo que sea. Nosotros todos tenemos influencia sobre alguien. Es eso lo que necesitamos buscar. Decir, no soy perfecto, no soy pastor, que tampoco es ser perfecto de ninguna manera, pero quiero decir en cuanto al conocimiento, no es que me las conozco todas, no es que me sé todo, pero desde mi lugar yo puedo entrenar a otros, yo puedo ayudar a otros. Es ese mover a otros hacia que se acerquen más a Cristo. Entonces no tenemos que todos, si no todos nos podríamos excusar, todos podríamos decir, bueno, es que ninguno de nosotros es Jesús. Y sí, Pablo podía haber dicho lo mismo, yo no soy Jesús, yo no. No, Pablo que dijo, síganme a mí como yo sigo a Cristo. Entonces, no todos podemos decir, bueno, yo no soy el apóstol Pablo, no tengo la capacidad impresionante, no fui fariseo, no tengo el conocimiento bíblico que tiene Pablo. Somos, y lo vamos a ver después, ¿no? En otras clases, somos la samaritana. ¿Qué sabía la samaritana de Jesús? Nada. Sabía que era un profeta y de repente se dio cuenta que era alguien más y de repente conoció un poquito más y ella lo poco que sabía lo compartió. Entonces, así como ella, hay muchos otros casos. Pero el mentoreo son todas estas cosas, ¿no? Es el ser práctico, el mostrarle la verdad. Por ejemplo, ahora, sin ir más lejos, me acordaba cuando Apolos, que sabía mucho, que era muy, muy buen orador, ¿se acuerdan? Él aparece ahí en Hechos, cuando él va y empieza a predicar y era muy poderoso en su oratoria, y Aquila y Priscila lo ven y lo llamaron a un costado y le mostraron la verdad. Porque él sabía mucho, hablaba muy bien y todo muy bonito, pero estaba errado. Entonces eso también fue un mentoreo, eso también fue un trabajo de guiarlo hacia la verdad. Y eso es parte de lo que tenemos que buscar hacer, ¿no? Así que, básicamente, y para ir terminando, solo como para redondear algunas cositas, es algo que quizá tenemos que empezar a pensar para nuestra vida, de buscar algunos poquitos que Dios nos va mostrando, que quizá Dios tenemos un ministerio, tenemos algunos que están debajo nuestro, o con los que están ahí, no enfocarnos las luces en el que creemos que es el mejor, o la clave, o no solo porque nos llevamos bárbaro con este y podemos hablar no sé, de todo, o con esta persona, sino buscar de verdad en lo que Dios nos muestra, ¿no? En oración, orar porque Dios nos muestre con intención en quién puedo invertir más tiempo, qué persona es la que por ahí noto con más deseos de verdaderamente crecer y aprender, aun si no conoce nada, aun si no sabe nada. O sea que lo primero es ser intencional, orar por ellos, buscar pocos, comenzar por pocos. El Señor no tenía grandes multitudes y cuando tuvo las multitudes las alejó. Le mostró lo costoso que era seguirlo. Entonces Jesús no buscaba las multitudes venían a él y él los alejaba. Y él siempre trabajó con pocos, y con esos pocos dio vuelta al mundo. Entonces, no es buscar las multitudes. Con esos pocos, tener relación, mantenerse juntos, tiempo, darles mucho tiempo,
si hablamos otra vez la ilustración de las plantas, que el Señor siempre las usa, o de de la jardinería, digamos, ninguno de nosotros puede pretender que las plantas den fruto inmediatamente. Entonces, o si es un niño, ¿no? Que un niño crezca y madure y piense como un adulto. Es imposible. Entonces, si nosotros vamos a invertir en alguien, y vean el ejemplo de Jesús, los 3 años que pasó con los discípulos, y la última noche la embarraron, pero hasta la manija. Acuérdense. ¿Por qué le lava él los pies a los discípulos? Porque todos creían que yo me voy a sentar a la derecha del maestro cuando reine, y ahora va a venir y va a ser el rey, y nosotros vamos a reinar con él. Ellos veían todo lo mundano, lo humano, la gloria, el reino. No entendieron nada. O sea, más frustrante que eso no puede haber habido, ¿no? Venía de que uno lo traicionara, el otro lo iba a negar, los otros huyeron, todo mal. Pero él tuvo la paciencia suficiente, el ánimo para restaurarlos. Muchas veces nosotros queremos discipular o trabajar con alguien, y a la primera que se mandan decís, chao, ya está, o sea, me voy a dedicar a otra cosa, o voy a agarrar a otro, este no sirve para nada. Y nos frustra, nos frustra. Pero cuando vemos al Señor y cuando vemos ese ejemplo, hay que darles tiempo, y hay que darles segundas oportunidades, hay que animar, hay que trabajar con ellos, y también hay que abrirse a que prueben, darles tareas, porque hay muchos líderes que empiezan, qué sé yo, pero son tan así, desde aquellos, si sos una persona que, no sé, que sos bueno haciendo, vamos a decir, no sé, diseño gráfico, programación, porque no tiene nada que ver con nada, pero a veces somos esas personas que como lo hacemos bien nosotros, nos cuesta soltar, ¿no? Entonces se lo dejás, pero vos sabés que lo va a hacer mal, y no, dejá que yo lo hago. o qué sé yo, desde eso hasta la escuela dominical, hasta cualquier... Entonces, es mucho más difícil irle mostrando qué cosas son las que están mal, qué cosas son las que debería mejorar, escucharlo predicar y decir, ¡fa! Y decir, sí, mirá, ¿cómo le digo que fue un desastre? Y no desanimarlo, no que el tipo diga, ¿sabes qué? Ya no quiero saber más nada. Al final decir, yo soy mal maestro. Pero hay que delegar tarea, hay que dejarlos que se equivoquen, hay que dejarlos que hagan, que se embarren, que se ensucien, que sufran, que la luchen, que mejoren, que aprendan. Hay que estar con esos, empoderarlos. Y hay muchos líderes, y líderes, buenos líderes en cuanto a, yo qué sé, a como incluso pastores o no sé, cualquier clase de líder. Hay muchos líderes en el área que sea que les cuesta mucho delegar, les cuesta mucho soltar, les cuesta mucho no controlar, no estar ahí constantemente. Entonces, un buen mentoreo, una buena persona que lidera a otros, va a dejar eso. ¿Por qué? Porque también pasa que muchos no quieren que esa persona lo supere. Cuando uno está en estas cosas, la mejor forma de ser un gran mentor es que el que viene, en el que estás invirtiendo, pero que te recontra supere. Eso va a hablar mejor de uno. Entonces, y también te ayuda a ser humilde, ¿no? Porque si ves que esta persona, y dígame si no, capaz que hasta conocen a personas, ¿no? Pero personas que ven a alguien que está creciendo y lo hunden, o lo frenan, no, y es como, no estoy diciendo que lo dejes y que vaya a 200 por hora, ¿no? Hay que controlarlo, ese es el mentoreo, hay que trabajar con él, hay que ayudarlo, hay que capacitarlo, evitar que se equivoque, cuando se equivoca darle la mano y levantarlo. Eso es desinteresado, eso es amoroso, ese es el trabajo que el Señor nos llama a hacer, ¿no? Alentarlo en la tarea porque se va a equivocar, porque va a haber desánimo de parte de él también, el enemigo trabaja, ayudarlos a llevar las cargas, anticiparnos a los posibles problemas que puedan tener y permitirles siempre que sigan adelante, ¿no? Si nos pueden superar, mejor. Y una cosa que por ahí parece obvia, pero hay que decirla, tiene que ser alguien del mismo sexo. Porque parece que a veces decimos, no, bueno, no sé, no se dijo. Bueno, se dijo. Para evitar un montón de problemas, un montón de situaciones, vas a invertir tiempo en la persona, vas a invertir de tu conocimiento y de tu ser y de tu hasta amor por la persona o de lo que vos querés brindarte a la otra persona.
y eso genera, ¿cómo se dice?, equivocaciones de parte de la otra persona, ¿no? Es decir, que se puede enamorar, que puede pensar mal, por muchas razones que no tenemos tiempo de verlas acá, son del mismo sexo. Los 12 discípulos, los 3 discípulos íntimos de Jesús, eran hombres con Jesús. Pablo, Timoteo, y así con varios ejemplos, ¿no? Entonces, al haber intimidad, si hay transparencia, si hay vulnerabilidad, eso tiene que ser entre personas del mismo sexo, ¿no? Y una cosa que es importante es aconsejar y no mandar. Uno puede aconsejarlo, pero no es que soy el jefe, no es que lo mando y lo ordeno. Yo aconsejo, yo lo guío, yo lo llevo, lo ayudo. Eso es un mentor. No soy el jefe, yo no le ando mandando qué es lo que tiene que hacer y le restringo las cosas. Lo puedo guiar, capaz que una de esas le puedo decir, mira, esto no, me parece que está mal. Pero si lo quiere hacer, o sea, él tiene que aprender a ser responsable, ¿no? Tiene que aprender a tomar decisiones, si no, no va a crecer nunca. Y lo último es saber que si vas a hacer esto, vas a embarcarte en esta obra, va a haber decepciones. Es algo que a veces nadie te dice o no estás esperando. Oraste, el Señor te mostró, creíste que todo estaba bárbaro, que iba a ser un gran líder, una gran líder, y hay decepción, y hay frustración, y se la manda en grande, y hasta se descalifica para el ministerio. Vos decís, he sabido de pastores que toda la vida mentorearon pensando que este iba a ser el líder que lo iba a suplantar en la iglesia, ¿no? Después de, no sé, 30 años de pastor, y resulta que se descalificó en el ministerio. Aunque también he sabido de pastores que hacen todo esto y el misionero, el joven, impecable, gran pastor, y termina diciendo, no, pastor, Dios no me llamó a mí a ser pastor, sino misionero en otro lado, y el pastor se frustra. En vez de, ¿por qué? Porque eran sus expectativas y no las de Dios. ¿Qué quería el pastor? Que lo suplantara en la iglesia que él había trabajado, que él había construido. ¿De quién era la iglesia? Y claro, tiene sus preocupaciones del lado humano, ¿no? Tanta inversión de tiempo en esa iglesia, y en el cual invertí toda mi vida, ahora se va. Y yo estaba esperando que fuera. ¿Quién soy yo, no? Si el Señor lo llama a otro lado, debería estar encantado con eso. Bueno, por un tema de los tiempos y porque quiero hacer lo de los grupos, para que sigan practicando, voy a cortar acá. Si alguien quiere comentar algo, tenemos unos minutitos y después vamos a hacer el día 2. ¿Nadie? Mientras piensan en eso, otra de las cosas que necesitamos, y les voy a dar una idea, no quiero olvidarme, es lo de esta semana tenemos que hacer el primer test, primera pruebita. No va a ser mucho y esta semana no la incluyo, van a ser solo las 3 primeras, del cual les debo el PowerPoint de la semana anterior, pero voy a incluir, sí, quizá algunas preguntas, no van a ser quizá los que ya conocen, cerca de 12 a 15 máximo, algunas verdadero o falso, otras múltiple opción y algunas de desarrollo. Va a ser un test, no es una prueba, es un medianamente corto, pero sí es de la semana 1 a la 3 y van a ser, ¿cómo se dice? Aquí iba a decir. No, lo que estaba viendo es qué día. Y estoy pensando si les queda a todos bien poder hacerlo el mismo sábado, quizá yo poder abrirlo para un rato antes y algunos que no puedan antes hacerlo después, porque capaz que algunos están comiendo. Entonces, por ahí la clase de 2 a 3 y media, así que 3 y media, 4, 4 y media me puedo quedar, y de 1 a 2 si algunos lo quieren hacer antes. Si alguno no puede ninguna de esas 2 veces, de esos 2 lugares, esos 2 momentos, lo podemos hacer en otro. Para los que no saben, lo que hago yo es que nos veamos así en Zoom, como para limitar un poquito la posibilidad de que sean tentados a copiar todo. Que no me garantiza nada, porque pueden estar mirándome en mi cara y estar copiando todo. Pero bueno, es un tema de ustedes y Dios. Pero tampoco me gusta la idea de que lo hagan en cualquier horario, en cualquier rato, y por su cuenta. Así que lo vamos a hacer en la plataforma, la prueba, como hacen cualquier ejercicio que hacen. Va a haber un cuestionario ahí, pero va a estar abierto solo en los horarios que hablamos. Así que si alguno no puede en este horario, hay gente que sé que no está en el grupo ahora,
pero por WhatsApp lo terminamos de definir. Mi idea es que lo hagamos el mismo sábado, ¿sí? De la semana 1 a la 3, PowerPoint, quizá algunas preguntas de las lecturas y alguna que otra quizá mínima de los videos, que es lo que menos voy a usar. Eso en cuanto a esa cuestión. Si no tienen ningún comentario, ninguna cosa, nada. ¿Todos vieron el video del día 2? Si no, vayan viéndolo mientras armo los grupos, voy a separarlos. Son 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13. Así que voy a separarlos como en 4 grupos, de más o menos 3. Y así pueden charlar un poquito. Vuelvo a decir esta idea. Ya tendrían que tener el nombre de la persona, si es solo uno, si son más de uno, bien, con las cuales van a hacer estos videos. La intención de hacer el video ahora es practicar, charlar, pero a ustedes los va a ayudar a ya conocer los videos como son, las preguntas que se hacen, darse cuenta que la tercera pregunta es la que les va a abrir un poquito a lo personal con quien lo van a hacer. Pero vuelvo a decir, la intención es que estos videos los ayude a ustedes a compartir con alguien, a charlar de las cosas de Dios con alguien, sin miedos, sin un curso, sin que ustedes tengan que prepararse en una lección, y a sacarse los miedos, a invitar a alguien que Dios les está poniendo en el corazón estas semanas para, quizás un amigo, quizás alguien que es cristiano y anda medio desviado o más o menos, quizás es un cristiano que es un amigo toda la vida y querés intimar con él, charlar más profundo. Quizás alguien en quien pensás, no sé si Dios no quiere que yo lo mentoree en algún futuro, no sé. Esas son las cuestiones que quiero que se trabajen en estos videos. Son 7 videos, este es el segundo. Obviamente que no necesariamente vamos a hacer los 7, pero quiero que vayan entendiendo cómo lo van a usar ustedes con ellos. Y esta semana que empieza a las 5, que empezamos, como varios, hay pocos que comentaron, hay pocos que hicieron las tareas, capaz que todos esperaban hacerlo esta noche, pero les voy a dar un día más, porque alguien me habló de que también necesitaba, y la intención también tampoco es que sea así, tajante y que no aprendan nada y no me importa si no lo hicieron o no lo hicieron, sino que lean, que aprendan, que puedan interactuar con las lecturas. Como yo les dije antes, algunas de estas lecturas, como la de la semana 2, del libro de Prioridad 1, fueron las que a mí me impactaron muchísimo, y mi intención es esa, es que ustedes no solo contesten preguntas, no solo las preguntas, si se dan cuenta, las hago para darme cuenta de que leyeron. Algunos quizás las pueden responder por su cuenta, pero yo les corrijo si lo que pusieron no es exactamente lo del libro. ¿Por qué? Porque si no leen en esta semana y solo pasamos clase así, van a aprender muy poco y vamos a charlar mucho, pero no vamos a aprender lo suficiente. Entonces, la intención es que lean, que hagan las lecturas, así que aprovechen la lectura de esta semana que termina mañana. Si se animan, participen en el foro. Algunos no les contesté todavía de la semana 4, pero lo voy a hacer hoy. Y eso es todo de mi parte. Si alguien quiere comentar algo, voy a hacer los grupos. Sí, si no vieron el video, véanlo, así entran a los grupos y charlan. Son 8:50, así que a las 9 más o menos terminamos, ¿está? ¿Algo para decir? ¿No? Nada. Bueno, ahí voy creando los grupos. Son 1, 3, 4 grupos. Carlos, yo tengo una pregunta. Sí. Bueno, 2. Dale. Según la definición que vos dijiste hace rato de discipulado, es como un cambio más. O sea, el mentoreo es como un cambio más al discipulado. Uh-huh. En ese caso, ¿vos crees que se podría hacer, podría considerarse un mentorado sin haber un discipulado? O sea, independientes los dos. Si es que llegaría a darse el caso. Y otra, ¿se puede hacer un discipulado o un mentorado, digamos, con una persona, ponele 2 personas que tienen 1 año de convertidos y están en la misma situación espiritual e intelectual también, ¿no? Que las 2 personas, o sea, que una le haga a la otra un discipulado o algo así, siendo... Claro, entre los dos, digamos, siendo ponele del mismo rango, ponele. Y, ¿es posible?
Pienso que necesitas a alguien que tenga más conocimiento para poder llevar al otro, porque es parte del mentorear. El hecho del tiempo que sean cristianos no es relativo, porque eso no... Viste que unos pueden estar 20 años como cristianos y no haber crecido nada, y otros por ahí llevan muy poco tiempo y están con tanto deseo y tantas ganas que pueden influenciar a otros y llevarlos a un nivel. Que pienso que hay diferentes niveles, por supuesto. Hay un nivel, qué sé yo, más pastoral, más a un nivel de líder, un Pablo a Timoteo, que esto que le dice, entrena a otros, que entrenen a otros, es a un nivel evidentemente ya más de pastor, ¿no? Pero sí, la dinámica es la misma. Si vos sos una persona que estás trabajando con jóvenes, con muchachos más jovencitos y no necesariamente sos pastor, la idea es que puedas llevarlos a ellos a que lleguen. Es muy difícil que si vos tenés un nivel de conocimiento, de espiritualidad, lo que sea, que lleves a alguien a un nivel mucho mayor al tuyo. Puede ser porque la otra persona tiene más deseos, pero va a llegar un momento donde va a decir, ya no me sirve, ya necesito encontrar otro ejemplo, otro mentor, para poder despegar o desarrollarme más. Y la otra pregunta, ¿cuál es la primera, perdona? Que como según tu definición de mentorado es un cambio más al discipulado. Si ¿Puede pudiera ser... ocurrir un mentorado sin un discipulado previo? Bueno, yo por lo mismo que dije, que son, para mí son casi intercambiables prácticamente, es como para hacer una definición un poco más separada, un poquito más íntimo quizá, esa sería un poco la palabra, el mentoreado, aunque es más de desarrollo, sí, de las capacidades mentales o capacidades físicas, el mentoreado que el discipulado. Pienso que no podría, porque el discipulado el mentoreado para mí es parte del discipulado en sí. El discipulado es todo. Jesús discipulaba a todos y tenía como un par de personas con las que pasaba más tiempo, y eso es lo que yo distingo como un mentoreado, como capacitar de todos los discípulos personas ya para que sean líderes, para que trabajen a otro nivel. Entonces invierto más tiempo en menos personas. Eso es para mí el mentoreado. Pero es muy difícil que surja un mentor, alguien a quien vos mentorees si no los discipulaste antes, ¿me explico? Jesús eligió esos, a los que yo puedo decir que son mentores, porque antes eran discípulos, eran parte del grupo íntimo. Entonces como que vos ya vas diferenciando, vos tenés un grupo en el cual trabajás, con el cual estás, y de esos vos decís, bueno, Señor, mostrame, son estos dos, son estos tres, es este. Pienso que va por ahí la cosa. Así que me parece que la respuesta sería no, no creo. Bueno, voy a terminar de hacer esto. Estoy tratando de hacer hombres por un lado, mujeres por otro, pero ya me estoy confundiendo. No importa. Igual esto no es el curso en sí, así que el discipulado. Pero, pastor... 3. Sí, Jorge. Bueno, en mis tiempos aprendí algo. Quiero compartir, no sé si estoy equivocado, porque los tiempos cambian, ¿no es cierto? Antes el discipulado era simplemente hasta que conozca la palabra del Señor. O sea, se discipulaba a un joven ¿para qué? Para que se reciba a Cristo en su corazón y tenga salvación. Y había una etapa, ¿no?, de enseñar la palabra, pasajes bíblicos, hacer conocer eso. Pero después viene el proceso más profundo, como usted ha dicho, que es como un cambio de caja de una movilidad, algo más. El mentor hace eso, pensando que ese que ha discipulado puede ser potencialmente un líder espiritual para enseñar a otras personas. Entonces, yo creo que no puede existir mentorado sin un discipulado. Tendría primero que pasar un discipulado, luego ser un mentor. Exacto. Yo pienso lo mismo, pero pienso también que hay algo que a veces nosotros hacemos, como en las iglesias o generalmente en nuestra mente, que no está bien, y que es parar el discipulado. Creer que, como que, bueno, ya fue discipulado. ¿Por qué? Porque lo restringimos a un curso, porque lo restringimos a un momento, a un aprendizaje básico. Y no veo que esas cosas... Bueno, primero que los discípulos se llamaban discípulos todo el tiempo, ¿no? Los 12 después fueron llamados apóstoles, pero el discipulado no paró ahí. O sea, ellos, todos los cristianos, eran discípulos. Tenían el nombre discípulo porque se creían ser alumnos del maestro. Y no paró en un curso.
era un estilo de vida, era una forma de vivir y eso fue siempre. Entonces, yo creo que de esos discípulos vos elegís algunos, yo diría un discipulado 2.0, un discipulado tercer cambio, cuarta velocidad, eso es lo que quiero decir. Sigue siendo discipulado, pero el mentoreo es como un poco más fuerte, es un discipulado más intenso. Quizá esa es la palabra que quiero expresar, no sé. Como que no es que el discipulado para y ahora mentoreo. Sigo discipulando con otras herramientas, con otras formas, hacia un propósito un poco mayor, pero Jesús tenía 3 con los cuales vivía cosas diferentes, tiempos más profundos, experiencias únicas, pero seguían siendo sus discípulos. No hay 2 niveles, él no tenía 3 mentorados, así que lo llamaba así. Nosotros lo estudiando todo lo que Jesús hacía, podemos diferenciar eso y decir esto y esto, pero todos eran discípulos. Entonces, por eso sí, coincido con que para mí no puede haber mentoreo si no hay un discipulado, si no seguís discipulando. Y me parece que son casi lo mismo. Por eso todos acá cuando empezamos a hablar, y cuando escribieron en el foro, medio que eran como, no quedaba tan claro qué es mentoreo, qué es discipulado. Y está bien que sea así. Tampoco tenemos que ser tan como, bueno, esto sí, esto no, esto es hasta acá, esto es hasta allá. El discipulado es el discipulado, por eso puse una clase de mentoreo, pero para mí esto es discipulado. 2.0, discipulado más intenso, intencional, etc. Bueno, lo llevo a los grupos y les voy a dar unos minutitos, no muchos, así que háganlo de una y ahí los corto, ¿sí? Acepten el grupo.